Génesis capítulo 12, versículo 1. La palabra del Señor la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Hoy día quiero hablarles de un tema que muchas veces no es conocido por la iglesia, del caminar, de la peregrinación de un hombre que le creyó a Dios. Como tema esta mañana quiero hablarles de Ur a la promesa, el llamado que Dios le hizo a Abraham y el comienzo también de una historia, de la historia de la redención. Cuando nosotros hablamos de Abraham o cuando escuchamos de Abraham, solemos siempre recordar que él fue padre de Isaac y que por ende es el padre de la fe. Sin embargo, nos olvidamos de dónde él fue tomado, de dónde Dios lo llamó. La Biblia dice aquí que él fue llamado de Ur de los Caldeos. Abraham no nació en un pueblo donde adoraban a Dios. Era un pueblo politeísta, tenía mucha idolatría y se inclinaban a adorar a dioses de distintas maneras. La tierra de Ur, que en la actualidad es donde queda Irak, en ese entonces se llamaba Mesopotamia, es la primera civilización en la historia tanto bíblica como en la historia humana. Ur, que era una de las ciudades más grandes y más avanzadas en ese tiempo, aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, llamada o conocida esa época como la edad del bronce, la del bronce medio. Ya en ese tiempo tenía comercio, tenía escritura, grandes construcciones y muchos templos a los dioses que ellos adoraban. Y uno de los dioses principales que tenía esa tierra era un dios llamado Sin, que era un dios lunar, y los templos pues estaban todos edificados para darle sacrificio a esos dioses. Hablaban mucho de la astrología, o sea, del mirar el cielo, y por ende pues la idolatría. Y tal vez en esos momentos de desánimo, esto puedo yo sugerirlo, no está en la Biblia, ¿no? Pero él cuando miraba al cielo, Dios le habla conforme a lo que él conocía. Cuando él estaba mirando el cielo, Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Y él le dijo, no puedo contarlas. Entonces Dios aprovecha ese momento para decirle, así será tu descendencia. Recordemos que Abraham no tenía hijos. Tenía 75 años cuando él fue llamado y además su esposa era estéril. Y sin embargo Dios le daba una promesa y cada cumplimiento de esa promesa apuntaba siempre a algo más grande, algo que usted y yo ahora lo disfrutamos. Amén. La escritura en Josué, capítulo 24, versículo 2, confirma que los padres de Abraham adoraban a dioses extraños. Del otro lado del río, dice Josué en su palabra, del otro lado del río, Taré adoraba a dioses extraños. Cuando Abraham fue llamado, Dios lo llama por iniciativa propia y por gracia. Desde el comienzo de la historia bíblica, siempre Dios es el que da la iniciativa de la redención, de nuestra salvación. Dios, en medio de un pueblo que no adoraba su nombre, por gracia, elige a Abraham. Dios le da una orden a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. No hay ninguna evidencia en el Génesis, que es el que estamos leyendo, de que Abraham merecía ese llamado. Dios lo llama por gracia. Mientras toda esa civilización adoraba ídolos, Dios decidió revelársela a un hombre. Asimismo, aquí nosotros vemos que hay una diferencia grande entre la Biblia y las religiones de ese antiguo Oriente Próximo. Todos los pueblos vecinos de Ur, o sea, de la Mesopotamia, ellos pensaban que dioses habían muchos y que cada dios de ellos competían entre sí y que ellos necesitaban ser alimentados a diario por sacrificios o por ofrendas de hombres. Todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Porque la Biblia no habla de muchos dioses, la Biblia habla de un solo Dios soberano y santo. Amén. La Biblia nos enseña que Dios no necesita del hombre. Esos dioses necesitaban que los hombres lo alimentaran. El Dios que nosotros adoramos no necesita de nosotros, porque Él nos llama a nosotros por gracia, sin merecerlo. Él tomó la iniciativa y a su nombre. Amén. Entonces Él establece un pacto y lo hace con Abraham, y ese pacto lo mantiene por generación en generación. Esa misma gracia, la gracia que Dios estableció o depositó en Abraham, esa misma gracia Dios la sigue usando. La gracia no ha caducado. La gracia de Dios sigue estando hoy día en continuo. ¿Para qué? Para que Él siga llamando a gente a su presencia, aunque la gente esté alejada de Él. En nuestro corazón no podemos dejar crecer o gestar una idea de que yo soy un hijo de Dios porque yo hice algo para merecerlo. Nada de lo que tenemos fue merecimiento nuestro, fue mérito nuestro, sino porque Él así lo ha hecho.
Por eso que todo momento y toda decisión y todo lo que vivamos actualmente, por más que a veces nos venga un pensamiento humano de que yo soy el que trabajo, de que yo soy el que decido, es Dios el que nos ha dado gracia para tenerlo. Amén. Es Él. Abraham, cuando fue llamado, salió sin conocer el destino donde iba, porque el Señor le dice en su palabra, le dice, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Él no sabía el destino. Lo que sí él sabía y conocía al Dios que lo llamaba. Él salió sin saber dónde iba. Y eso no significa que él no tenía dirección. Significa que él caminaba bajo la dirección de un Dios bueno. Sale de Ur y llega a las tierras de Harán. Y después de llegar de la tierra de Harán, pasa a Canaán, que es la zona o la tierra que él promete, que era una tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Después de entrar en Canaán, él recorre en Canaán Siquén, Bet-el, Hebrón, pero ocurre algo. Cuando hay hambre en la tierra, él desciende hacia otro lugar, otro imperio. Y ese lugar se llama Egipto. Todo esto es lo que yo le estoy diciendo ahora. Quiero que en usted marque para su vida un fundamento para que usted sepa que el día de hoy usted no está improvisando. Que esto no inició cuando usted le dijo a alguien que lo invitó a una iglesia, está bien, yo voy. Esto inició antes. Y así como el día de hoy usted tiene tal vez guerras, como el día de hoy tal vez usted tiene tentaciones o está rodeado de una condición social que tal vez no lo ayuda mucho para que usted obedezca y agrade a Dios. Esto no inició ese día. Esto inició antes. Y Abraham, que es aquel que nos hereda esa fe, porque la Biblia dice que es el padre de la fe, y todo aquel que por gracia ha sido llamado por Dios, entramos en esa fe. Él fue llamado en las tierras de Mesopotamia, de una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Y esa tierra dependían de la naturaleza. Yo sé que Dios creó todo, y bajo la mano poderosa de Él está el dominio de toda la creación. Pero yo quiero que usted mire en la historia de Abraham, cómo en la actualidad nosotros seguimos viviendo bajo el amor de esa cobertura, bajo el amor de esa gracia. La Biblia dice en la historia, y también si usted lo googlea, que Mesopotamia tenía dos grandes fuentes que sostenían su vida comercial, que eran dos ríos, era el Tigris y el Éufrates. Entonces la tierra de donde salió Abraham era una tierra que dependía de esos dos ríos. Ellos estaban confiados en esa dependencia del río. Por eso se habían posesionado uno de los grandes imperios y la civilización mesopotámica aquí. Pero también cuando Abraham es llamado desde esa tierra y pasa por todos los territorios, él llega hacia Egipto. Y Egipto, que es el otro imperio grande, también dependía de algo de la naturaleza. Dependía del río Nilo. Sin embargo, Canaán no dependía ni del Nilo, no dependía ni del Tigris, ni dependía del Éufrates. Canaán, la tierra donde Dios lo lleva a Abraham, era una tierra que dependía de las lluvias otorgadas por Dios. Amén. Es una tierra que lo quitaba no solamente del lugar territorial a Abraham, sino que también le quitaba la dependencia de las cosas naturales a depender a un Dios bueno que le dé agua por medio de lluvia. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Canaán era una tierra que no enseñaba autosuficiencia. Los egipcios estaban ellos confiados, tenían su autosuficiencia en el Nilo, sin saber que Dios podía cortarle el caudal del Nilo. Pero ese río hacía que ellos no miraran como dependencia a Dios, sino que sus ojos estaban en el Nilo. Asimismo, Mesopotamia, su mirada estaba puesta en la dependencia del Tigris y el Éufrates. Pero en cambio Canaán era una tierra que quitaba la autodependencia y que les metía en el corazón del que iba a ser formado allí, o sea, Abraham, el padre de la fe, a que él dependiera siempre de Dios. El mundo donde vivía Abraham aceptaba la idolatría como algo normal, pero la Biblia no normaliza la idolatría. Ese mundo antiguo donde vivía Abraham hablaba de muchos dioses. Nuestra Biblia, la palabra de Dios, habla de un solo Dios, que es santo, amén, que es eterno y que es creador de todas las cosas. Y usted puede añadirle más adjetivos a él. Es santo, eterno, creador, es poderoso, es bueno, es amor. Uno, y a su nombre. En los mitos de esas tierras antiguas enseñaban que el ser humano era esclavo de los dioses. Nuestra Biblia declara otra cosa, que el ser humano ya no es un esclavo de Dios, sino que el ser humano fue creado a su imagen y a su semejanza. Es el único Dios que se encarnó y murió por la gente. El resto de los dioses que usted hasta el día de hoy puede ver no han muerto por la gente. La muerte tuvo que morir, la gente tuvo que morir para ellos. Pero el único Dios que se encarnó por amor para morir por la gente, por su pueblo. Los liberales que dicen que la Biblia fue una copia de los registros antiguos. Porque hay una civilización que sale de Mesopotamia llamada los sumerios, que es la primera civilización que arqueológicamente se le encuentran escritos. Y como es la primera civilización de escritos y como la Biblia fue descubierta o fue escrita mucho después, esa gente dice que la Biblia
es una copia de esos registros. Porque esos registros tienen allí en sus epopeyas que hubo un diluvio de 6 días, 7 noches, que hubieron animales que enviaron. Y la gente que no ha recibido la revelación de Dios y que todavía sigue viviendo bajo la misma cultura de Mesopotamia, de confiar en las cosas naturales, dicen que la Biblia es una copia. Pero nuestra Biblia no es una copia. La misma Biblia lo muestra y lo enseña. Si el Dios de nuestra Biblia fuera como el de ellos, o mejor dicho, si verdaderamente el Dios de ellos fuera el Dios real, hasta el día de hoy estuvieran sus registros y no lo están. Los únicos registros que pasan 3000 años y no se contradice uno del otro, que fue escrito por 40 personas aproximadamente, en 3 continentes diferentes, en 2 idiomas, en 3 idiomas, tiene y se mantiene hasta el día de hoy su unidad y no se contradice y sigue salvando vidas, porque la Biblia es una palabra que está viva y es eficaz. Amén. La Biblia no es una copia de estas creencias del Antiguo Oriente Próximo, sino que la Biblia más bien confronta esos registros. La Biblia más bien corrige estos escritos y los reemplaza con algo que es inamovible: la verdad de Dios. Si usted tiene la Biblia en su mano o la tiene guardada en su corazón, usted tiene la verdad de Dios. Y donde está la verdad de Dios hay libertad. Amén. Usted es libre. ¿Qué representa Ur? Ur representa el mundo que intenta moldearnos a nosotros. Pero Canaán, donde nos lleva el Señor, donde lo llevó a Abraham a formar su carácter, representa ese lugar donde nuestro Dios nos enseña a vivir por fe. La historia de Abraham, que inicia en Ur, termina en Cristo. Termina en ese ser tan amoroso que se encarnó para mostrarnos ese amor. Abraham había tenido su hijo, ¿verdad? Su hijo se llamaba Isaac, hijo de Abraham, con Sara, su esposa, que era estéril. Y Dios le dice ahora a Abraham: Abraham, te voy a enviar a hacer otra cosa. Levántate muy de mañana y toma a tu hijo y se lo recuerda. ¿Cuáles son las características que le dice? Tu único hijo, amén, al que amas, tómalo y llévalo al monte y sacrifícalo para mí. Tienes tu hijo, la promesa que te di no es el fin, porque cada cumplimiento de la promesa de Dios lo llevaba a algo mayor. No podemos conformarnos con lo que ya tenemos. Si tenemos vida es porque Dios todavía quiere algo más para su reino, que avancemos algo más para Él. Nuestra vida termina cuando el propósito acaba. Abraham toma cuchillo y ¿la leña de qué es? ¿De qué material es la leña? De madera. Se la pone en el hombro de su hijo. Y suben a un monte, el monte Moriah. Y cuando están en ese monte, iban caminando, Isaac le dice, el muchacho, le dice al papá: papá, ¿dónde está el cordero? Veo que llevo leña, tú llevas cuchillo, pero no veo cordero. Y Abraham le da una respuesta: Dios proveerá cordero. Y a su nombre. Al momento en que le da la orden que lo sacrifique, le detiene la mano a Abraham y le dice: detente, yo sé que me amas. Y cuando él mira a un lado, dice la Biblia que en medio de un zarzal estaba envuelto un carnero. Dios proveerá cordero. No es que estaba hablando del cordero que iba a dar para ese sacrificio, sino era para que se cumpla la palabra que dijo Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo que estaba haciendo el Señor era mostrándonos por medio de Abraham que venía algo mejor. Abraham se alegró porque vio el día del Señor. Es que él estaba haciendo ese acto de obediencia, pero estaba viendo lo que usted y yo ahora vemos. Estaba viendo la promesa de Jesucristo en el momento en que él estaba obedeciendo con Isaac. Le puse el madero en su hombro a mi hijo amado. Es que su hijo amado también llevará un madero y lo llevará hasta un monte donde entregará su vida. Allí sí Dios va a proveer cordero. ¿Cuál cordero? Su hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga... ¡Aleluya! El monte Moriah anunciaba el Calvario. El hijo amado que cargaba la leña anunciaba a Jesús, aquel hijo amado que cargaba la cruz. El llamado de Abraham desde Ur, desde cuando él no lo conocía, no apuntaba solo a que él sea próspero en Canaán, siempre apuntó a Cristo. Tal vez el día de hoy nosotros estemos así. Tal vez no nos sintamos dignos porque mis padres no fueron conocedores. O tal vez porque hemos sido llamados y nosotros miramos que yo no he hecho nada, ni me creo digno para poder ser llamado. Pero podemos ver que el reflejo de la fe que nosotros podemos obtener el día de hoy vino de la misma manera por un hombre que no llamó a Dios. Dios se le presentó a él. Tal vez en estos momentos, en este tiempo de su vida, usted esté con una decisión dura de seguir siendo moldeado por un mundo que te enseña autosuficiencia o creerle al Dios que te lleva no improvisando, sino un destino seguro. Que ya no caminemos tal vez dependiendo de las cosas naturales, sino que dependamos de una lluvia que Dios la envía siempre a tiempo y afuera de tiempo. Lluvia temprana y lluvia tardía, pero nunca va a dejar de enviarla. El mismo sistema y mecanismo de Dios continúa. Él sigue llamándonos de Ur
Él sigue queriendo que nos sustentemos a su dependencia. Él sigue queriendo a nosotros formar el carácter, no para perder las cosas, sino para sacarnos todo lo que no nos deja caminar hacia su destino y a nuestro llamado. Yo lo animo a que tal vez es duro dejar Ur, tal vez es duro creer en el Señor cuando no estás viendo, pero lo que sí le aseguro que el mismo Dios que llamó a Abraham es el Dios que te ha llamado a ti y me llamó a mí. Ese es el llamado de esta mañana, a que usted y yo entendamos que esto no empezó en la lucha de tus decisiones, que si usted dice tener fe, esto inició antes, ya hubo alguien que la venció. Abraham venció esa lucha de vivir por fe y ahora en Cristo tenemos el autor y el consumador de esa fe y la tenemos aquí. Quiere decir que sí podemos obedecer a Dios para ver su recompensa.